La clase anterior hablamos de todos los libros de Kabbalah antes del Zohar y vimos que la Kabbalah no la inventó Rabbi Shimon Bar Yochai. La Kabbalah existió, había muchísimos libros al respecto. Muchos tanaítas sabían muy bien la Kabbalah. La Gemara Masechet Hagigah demuestra que hay un tema más allá de lo común y lo normal. La Mishnah lo llama Maaseh Merkavah y te pone condiciones para estudiarlo, cómo, con cuánta gente. Muchas veces la Gemara relata de grandes jajamí que se sentaban a hablar de Maaseh Merkavah. Más adelante, cuando, en dos clases, si no me equivoco, cuando lleguemos a entrar en qué es Kabbalah, ahorita estamos viendo el historial de la Kabbalah. Cuando lleguemos a hablar de qué es Kabbalah, entenderemos también por qué jajamim lo llamaban Maaseh Merkavah. Pero de mientras, como les dije en la clase pasada, no podemos hablar de nada si no conoces del historial. Por lo tanto, desde Adam Arishon, que estudia con los Malachim, vamos a ver hoy también nombres de todos esos maestros. Desde Adam Arishon, siguiendo con Abraham Avinu en el Sefer HaYetzirah, siguiendo con Midrashim de Kabbalah de la época pre-Rabbi Shimon Bar Yochai. El Zohar mismo entendimos la semana pasada que fue escrito no solo por Rabbi Shimon Bar Yochai. El Zohar fue escrito por él y por sus alumnos, y varias generaciones después, 2 o 3 generaciones después, seguían ampliando el Zohar y metiendo más textos en él. Y vimos esta frase última de la clase anterior. Vimos que todos los libros de Kabbalah hasta Rabbi Shimon Bar Yochai son como Mishnayot. Y Rabbi Shimon Bar Yochai prácticamente escribió la Gemara de las Mishnayot de Kabbalah. Muchos de todos esos textos desaparecieron, se ocultaron. Ya vamos a ver que fue plan divino, y en un momento dado volvieron a salir a la luz. Hoy quiero que hablemos de la época desde que desaparece el Zohar hasta que se descubre. Estamos hablando, hagamos cálculos así rapidito, Rabbi Shimon Bar Yochai está en el segundo milenio. Y el Zohar se descubre al principio del 14º milenio. Estamos hablando de 1200 años. Rabbi Shimon lo escribe. No, esperen, no. Denle dos generaciones más, a lo mejor siglo 3 ya se está desapareciendo, siglo 4 ya está desapareciendo, siglo 14 se encuentra, algo así. Tienes 1000 años que no hay el libro del Zohar en el mundo. A ver, perdón, en años judíos. ¿En qué años hace el Zohar? ¿Qué años? ¿2000? No, la verdad es que no puedo. No, el Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai está después de la destrucción del templo, después de la gran rebelión, o por allá en la gran rebelión de Bar Kokhba. Estamos hablando hace 1800 años. ¿Está bien? Ahí está Rabbi Shimon Bar Yochai. Pero antes de eso se perdió el Zohar. No, ahí se escribe. No, pues siempre había y ahí se escribe. Se escribe hace 1800 años. Digamos que dura y se amplía, no sé. 4000. Shuka Toromil. Hace menos 1800 años. Ahí se escribe. 200 años, digamos, está con él, está el Zohar y se amplía. 200. Hace 1200 años, ¿qué dije? Hace 1600 años desaparece.
En el 1300 de la era común, ¿hace cuánto tiempo eso? 700 años, se descubre otra vez. Entonces, desde hace 1600 hasta hace 700 años, unos 1000 años, 900, 1000, no hay Zohar. No hay. ¿Qué significa no hay? No tenemos testimonio que alguien dice, tengo el Zohar. ¿Estamos bien? Entonces, lo que vamos a ver ahorita es cómo se vivió o cómo fue la Kabbalah en esos años sin Zohar. ¿Entendimos? Otra vez, quiero repetir algo importante porque a veces uno ya quiere saber de qué habla la Kabbalah y no tanto el historial. Pero les digo la verdad, sin saber bien la historia, no te ubicas. Cuando lees algo, como vamos a ver hoy, ciertos libros, y vienen desde esa época que no había Zohar en el mundo, entiendes que ese Jajam, lo que escribe de Kabbalah, no está con el Zohar. Vamos a ver. Página Javab, estamos en el capítulo 2. En este capítulo, él empieza desde el final y va para atrás. Desde que se descubre y después va para atrás lo que había antes. Giluy HaZohar Mechadash, ¿lo tienen? ¿Cómo se revela el Zohar? ¿De dónde aparece de repente el Zohar en el mundo? Imagínense que de repente llega a nuestra generación un jajam y dice, aquí está una colección que se escribió, invento ahorita cualquier cosa para que me entienda, por el hermano de Rabbi Yehuda Anasi hace tantos años y lo acabamos de descubrir en una cueva. Y tienes toda una información de locos. La primera sospecha que tendrás al respecto, ¿cuál es? ¿Es original o no es original? En el año 1300, principios del siglo XIV, llega Moshe de León y dice, descubrí el Zohar. 1300. Ahorita, España. Ahora, el tema es, lo escribió él, lo inventó él, o realmente lo descubrió. Vamos a ver ahorita otras versiones que nos pueden ayudar a cómo le llegó a Moshe de León. Hay unas 4 o 5 versiones que vamos a ver hoy. Y quizás todas son verdad, pero una cosa es importante saber. Cuando Moshe de León anuncia el Zohar, lo imprime, por llamarlo así, lo publica, se manda de Israel a un jajam que se llama Rabbi Yitzhak de Minaco. Rabbi Yitzhak de Minaco viaja a España para averiguar el origen del libro Zohar. Cuando él llega, Rabbi Moshe de León fallece. De tal forma que no alcanza a hablar con él. Lo único que alcanza es hablar con su esposa. De ese diálogo se desató todo. Solo que voy a hacer una pausa. Voy a ver todas las versiones que tenemos, vamos a ver juntos, hasta Moshe de León, y después regreso al testimonio de Rabbi Yitzhak de Minaco de la conversación con la esposa de Rabbi Moshe de León. ¿Estamos? Empezamos. Sefer HaZohar היה נעלם שנים רבות. El libro de Zohar fue oculto muchos años. והדעות חלוקות אודות מציאתו. Y hay varias versiones cómo exactamente se encontró el libro de Zohar. Primera versión. יש הטוענים שגלה והופץ על ידי משה de León בראשית האלף השישי. ויש הטוענים שהרמב"ן בהיותו בארץ ישראל מצאו שם ושלח אותו לבנו
Moshe de León. Hay una versión muy fuerte que el primero que descubre el Zohar es ni más ni menos el Nachmanides. El Nachmanides está en el año 1267. En su visita a Israel, descubre el Ramban el Zohar. Él tiene la intención de mandárselo a su hijo que está en España, en Girona, si no me equivoco, Gerona, ¿no? Y de ahí, en vez que llegue a su hijo, llega a manos de Rabbi Moshe de León. El Nachmanides, como vamos a ver más adelante, era cabalista. Sabía de Kabbalah muy bien. No necesariamente que la Kabbalah de Nachmanides proviene del Zohar. Porque había Kabbalah, como vamos a ver hoy, sin el Zohar, o rastros que quedaron del Zohar, de boca en boca. Porque todos los que estudiaron en la época que estuvo el Zohar, ¿qué hicieron? Aunque no tenían los manuscritos, ¿qué hicieron? Los cabalistas que ya sabían todo de memoria, ¿qué hicieron? Se lo enseñaron, y el otro se lo enseñó, y a lo mejor le pasó un cuadernito, y a este le pasó un librito, y a este unos manuscritos. Sí había, pero no había colección. Según la primera versión, el Nachmanides lo encuentra, se lo pasa a su hijo, pero eso llega a Moshe de León. Segunda versión. Rabbi Moshe Zehut dice, שהזוהר נתגלה על ידי אחד ממלכי הגויים. Arqueológicamente se encontró el Zohar. בזמן שציווה לחפור במקום אחד. Él mandó a excavar en un lugar, y en esas excavaciones, como pasó en las cuevas de Qumran, en el Mar Muerto, que se encontraron vasijas y vasijas de manuscritos que hoy en día que nunca teníamos. No hay copias de muchos de los libros o pergaminos que se encontraron en el Mar Muerto. Igual se encontraron en esas excavaciones. Leo su testimonio rápido. Matati Katuv Be'emet, Ki Rosh HaMekubalim Rabbi Nehonia Ben Akana. Él escribió Sefer HaBair. Y después Rabbi Shimon Bar Yochai hizo el Zohar. O que Shemet Rashbi de Rabbi el Azar Bechol Ador Ahu, cuando falleció Rabbi Shimon Bar Yochai y su hijo y toda esa generación que escribieron el Zohar, Avda Chochmat HaKabbalah, se perdió todos los manuscritos. Hasta, ¿lo tienen? Sheikra Hashem lifnei melech echad, hasta que Akadosh Baruch Hu causó que uno de los reyes que tzivá lachfor bemakom echad al yedei eskem mamon, él fue a buscar tesoros. Venitzá sham aron echad ubo sefer hazohar. Ahí había un closet, un armario, una caja, no sé, con el libro de Zohar. Veshalach lechachmei Edom. Él mandó a los romanos, a Roma. Oye, ¿entienden esto? ¿Qué idioma es esto? ¿Qué está escrito aquí? Velo yadu, velo yavinu. No sabían, no entendían. Shalach achar Yehudim, ובאו אצלו וראו הספר ואמרו לו, אדוננו המלך, זה הספר, עשהו חכם אחד. Este libro le hizo un gran rabino. Salo, ¿puedes bajar un poco del aire, por favor? והוא עמוק. Está tan profundo que nosotros, aunque somos judíos, no entendemos nada, לא מבינים אותו. אמר להם, וכי אין יהודי בעולם שמבין אותו? que no hay nadie que pueda entender esto. אמרו לו, יש במדינת טוליטולה, טולדו, ספרד. והמלך שלח הספרים עם גיבוריו לטוליטולה, לטולדו. וכשראו חכמי טולדו, שמחו בו שמחה גדולה, ושלחו לו מתנות רבות, ומשם התקבלה בישראל. Él lo mandó a Jajamín de Toledo, y sí sabemos que en Toledo hubo un apogeo de Kabbalah muy fuerte, por muchos Jajamín que venían de allá, y de ahí, dice él, empezó. Esa es la segunda versión. Tercera versión. הגוד החיבור המקורי שנמצא כתב, escribió el rabino Rabbi Yosef Shlomo Rofe del año 1590 por allá.
En su libro Master Chokmah. וקיבלתי על פה שזה החיבור הוא כל כך גדול, חוכמות שאם היה נמצא כולו יחד היה מסת גמל. Primer dato que da este jajam es que todo el Zohar que tenemos es solo parte de él. Ya que el original era la carga máxima de un camello. Antiguamente no había esa carga máxima de un camello. Tú puedes oír todo el Zohar y si te cabe 2 o 3 colecciones más sobre un camello. Shamati mi pi megide emet en el año tal y tal que shebazezu asfaradim, cuando los españoles saquearon a la ciudad Eilenberg, que está en Alemania, לקחו מבית Akad Agoim, Hatzalomar, academia, fueron en un lugar que era como una academia, una universidad de gente muy culta, ahí en la bodega de ellos, Kama Alfes Farim y Kolashon. Había ahí muchos libros antiguos y estos españoles saquearon esa biblioteca. Ubeneem Kama Sfarim Kedoshim Ketuvim Beklav. Y entre ellos ciertos manuscritos en pergamino. Gamsham Sefer HaZohar, al Kol 24 Masá Sabal, con toda su carga enorme que tenía, que necesitaban 24 personas para cargarlo. Uektatam shulchu le Roma, le Hashman, umektatam lakhu dukas beaviria, gam le Sfarad shulchu ktsat mehem. Y esta colección que este saqueador lo hizo, se repartió en muchos lugares y también a España llegó. Entonces vemos que hay varias fuentes de qué pasó al libro del Zohar y una no contradice a la otra. O pedazos o copias, pero en algo todos coinciden. La información de alguna forma termina en España. Y el nombre que tenemos registrado, que es el que lo descubre y lo tiene, es Rabbi Moshe de León. Al recibirlo, sea de aquí, sea de acá, o sea de ambos o de todos, él toma la decisión de ordenarlo e imprimirlo. La pregunta ¿es permitido? ¿Era permitido para él publicarlo? No lo vean hoy. Hoy, yo no puedo imaginarme cómo se veía el judaísmo sin el Zohar, sin el Arizal, sin Rabbi Chaim Vital, o sea, sin todas las costumbres cabalísticas que hacemos sin saber qué es Kabbalah. Pero, si hasta, métanse en los pantalones, en los zapatos de Rabbi Moshe de León. Descubres algo grande que estaba oculto. Por alguna razón se ocultó, por Dios. Es decir, si Dios decidió que la Gemara no se oculte y el Zohar sí, a lo mejor es lo que Él quiere. Kevod, hay un pasuk. Kevod Hashem, Aster Davar. Cuando hablas del honor de Hashem, y se refiere a las cosas elevadísimas, Aster Davar, ocúltalo. Rabbi Moshe de León, ¿qué tiene que hacer? ¿Publicarlo o ocultarlo y mantenerlo entre las grandes ligas? Pero Hashem lo decidió ocultar, decidió que se revele. ¿Eso significa que Hashem quería que se revele? ¿O nada más te llegó una copia? Pues estudiala. Que cada generación aparece alguien que revela cosas que estábamos dijo la semana pasada. Que saca. Entonces, eso fue la discusión en la época que empieza el Zohar a ser, perdónme la palabra, no me refiero a eso, pero para que me entiendan, comercial. Comercial me refiero que tú imprimes, copias, y el que tiene dinero lo compra. No hay restricción al quien lo compre. Yo creo que también lo imprenta. No importa, también si se sientan a copiar, yo ahorita tengo, digamos, dinero, siento a uno que me lo copie. No hay restricción que alguien me diga, no, tú no. Esa restricción parece ser si estuvo en la historia. Entonces, Rabbi Moshe de León tiene dos frentes.
El primer frente que la gente dudan de dónde lo sacó. Segundo frente es si ya lo puedes revelar. Es decir, uno le dice lo inventates, el otro le dice está bien, te llegó a tus manos el original, pero no lo puedes imprimir. A eso se enfrentó Rabbi Moshe de León. Vamos a ver. 1558 es el año que se imprime por primera vez el Zohar. ¿Qué año, perdón? 1558. Es como decir 200 años después de Rabbi Moshe de León. Pero hasta entonces se está copiando y repartiendo. La primera vez que se imprime es en Italia. Sigo. Y Matpasat Sefer HaZohar escribe Rabbi Yitzhak de Lebetech, primo de Moshe Betech, de Mijachmei Italia, que él salió a defender los jajamín que opinan que hay que imprimir y publicar el Zohar. בפסק זה, sacó un פסק הלכה, חולק נחרצות על חכם שרצה לאסור הדפסת הזוהר ולאסור על לימוד הזוהר. Había otro jajam que dice, no dice aquí su nombre, ni lo impriman, ni lo pueden estudiar. Haram estudiar este libro. No por nada, es muy profundo, no es para nosotros. Sigan con la Gemara normal. Betana, ¿cuál es la tana de este jajam? Bamufle mimcha al tidrosh. En lo que es oculto de ti, lo cantamos en Echaré Razón. No, Bamufle mimcha al tidrosh, déjalo así. En leja ese manistarot. ¿Qué opina Rabbi de Letech? Él dice, eso se refiere a ciertas partes de la Kabbalah. Las profundísimas, las complicadísimas. Pero hay cosas dentro de la Kabbalah que son explicaciones, no sé cómo llamarlas, no angelicales, humanas. O sea, no tienes que estar volando allá para entenderlas. Cositas simples. Ejemplo, ¿se acuerdan que estudiamos Abraham, Lot, Sara? Eso es humano, es normal, está bien. Yo sé Humash, me cambias las tres palabras, y Abraham vino se refiere a la Neshama, y Sara es el cuerpo, y Lot es el Yetzirah. Capto, entiendo, y me salió un perush bonito de la parashá. No volé, no fui a ningún lugar. Cuando empiezas a hablar de los partzufim, de la sefirot, de para arriba, de para abajo, de cómo se junta, de cómo sube, cómo baja, ok, dice, eso está bien, eso déjaselo a los cabalistas, pero no puedes evitar que se estudie muchas partes del Zohar. Ahora, me brinco a las últimas dos líneas. Arav de Letech dice, Shelimud HaZohar hu azchut shenitgalgela שבגללה נזכה לביאת משיח. Él dice claramente, cuando empiece a prepararse el mundo para la llegada de la Geulá, el Zohar empezará a tener su apogeo y la gente lo empezará a estudiar. Él dice así, de la misma forma que para salir de Egipto teníamos que hacer la mitzvah de Pesach u Brit Milá, Korban Pesach, había que hacer Korban Pesach, y había que hacer Brit Milá, y con esas dos mitzvot salimos de Mitzrayim. Dice él, Limud Anistarot, paso la hoja, Atid Liyot Nafot, al final será tan público el libro del Zohar, que son los años de Mashiach, hasta Dora Aharon, hasta la última generación, antes de la llegada, como se llama, Dara de Malka de Meshicha, la generación del Melech HaMashiach, que con este Limud es como el Korban Pesach y Korban Milá para salir de la Galut a la Geula. Ahorita vamos a ver que en el mismo Zohar ya se anticipó todo el historial que dijimos, escrito, oculto y un momento que se revela. Vamos a ver. Al Gilui Mechadash el Sefer HaZohar Davka Betchilat HaElef HaShishi, el hecho que se descubrió el libro de Zohar justo en esta época, כתבו גדולי ישראל בהמשך דברי רבי יצחק, כי ההתגלות מכוונת לימות המשיח.
Sobre ella está escrito, Umalea Haaretz Dea et Hashem. Es importante saber que el Zohar dice así. En el año 600 del sexto milenio. En el año 600 del sexto milenio. Son el año 5600. Bajará al mundo mucha sabiduría. Y prácticamente, creo que desde el año 1840, empezó a bajar al mundo una sabiduría tecnológica anormal. En el nuevo libro que estoy escribiendo, traigo todos los inventos tecnológicos grandísimos a partir de ese año. Como que el Zohar sabía que el mundo tendrá sus momentos de luz. Sobre el Zohar mismo, profetiza el Zohar diciendo lo siguiente. Ve'ashrenu matov chelkenu shezachinu lesefer hazohar, escriben Jajamim, asher lo zachu kedmonenu. Los anteriores a nosotros, ¿a quién se refiere especialmente? A la época de los Geonim. Conozcan esa época. Había Tanaim, Emoraim, y antes que empieza la época de los Rishonim, que es Maimónides, el Rif, Nachmanides, hay una época que se llama Tkufata Geonim. Todos los Jajamín se llamaban Gaón. No, Gaón de Vilna no. Rabai Gaón, Rashia Gaón, Rabarman Gaón. En esa época de los Geonim de Jajamín, ellos no tenían Zohar. Los Geonim no tenían Zohar. Tenían Kabbalah, no Zohar. Y estamos entrando ahorita a conocer a los Jajamim de la época que no había Zohar. Como Rav Hai Gaon, Rav Sheshet Gaon, Rabbi Eliezer Migarmiza, el Nachmanides, el Rashba, el Ra'avad, שכל אלה היו מכלל יודעי חן. Todos esos Jajamim eran cabalistas. Se sabe que eran cabalistas. ולא טעמו מדבשו. Y aunque eran cabalistas, no tuvieron el privilegio de tomar de esta miel. Se refiere al libro del Zohar. כי זמנם לא נתגלה. En su época todavía no se reveló. Ahorita lo explica. Siguiente párrafo. Acabo de decir que el Rambam siguió. Al final de su vida. Él lo encontró. Ahí ya fallece. Algo vio. Sí, pero ya escribió todo. Todos sus libros ya los escribió. Vamos a ver. Así dice el Zohar, mira. Amarle Eliyahu le Rabbi Shimon. ¿Lo tienen? Dijo Eliyahu a Naví a Rabbi Shimon. Creo que dijimos la semana pasada, eso no lo repito. Todos los cabalistas grandes, el maestro de ellos era Eliyahu Hanaví. Eliyahu Hanaví es como el guardián que se debe de encargar que no se pierdan las cosas. Kiloti shakach mi pizarro. Escuché de Rav Haddad en Israel, dijo una historia impresionante. Cuando llegó el Arizal a Tzfat, me estoy brincando un minuto nada más para la historia, de nuevo es una revolución, un jovencito hablando de Kabbalah, moviendo el cielo y la tierra. La gente decía, no, ¿y este jovencito quién es? ¿Cómo habla así de Kabbalah? El rabino de Tzfat, no, el rabino principal de Tzfat congregó a los Jajamim y decidieron excomulgarle al Arizal. Este está raro, vamos a sacarle de la comunidad. Jerem, excomulgado. Le advirtió, deja de dar clases. Siguió dando clases, debía excomulgar, la amenazó. Un día, dice el rabino, vámonos con todos los Jajamim al Midrash, donde está sentado el Arizal dando la clase de Kabbalah. Vamos a excomulgarle y nos vamos. Para excomulgarle bien, pasaron para recoger, dice el rabino, voy a entrar a mi casa, a mi oficina, a recoger el shofar para hacerlo con tequila shofar. ¿Cuánto tiempo entra a sacar un shofar? No sale. Cuando ya salió pálido, le dice a los Jajamim, vámonos. Van al Bet Midrash, entra
y el jajam se tira a los pies de la Rizal y empieza a besarle los pies, a pedirle mejilá, mejilá, mejilá. A los jajamim no entendieron lo que pasó. Dice, ¿qué pasó? Dijo él, entré a sacar el shofar y está parado Eliyahu Anabí. Y me dice, ¿qué quieres? Se voy a excomulgar a ese jovencito. Le dice Eliyahu Anabí, no entiendo. A mi jabrutá de 20 años, ¿quieres excomulgar? Jabruta. Ahora, claro, cuando ves lo que escribieron, entiendes que no es humano. No es humano. Alguna ayuda todos ellos tenían. Dijo, y uno de ellos, o el más que ellos, Rabbi Shimon Bar Yochai, también su información es con Eliyahu Anabí y lo escribe. Patah Eliyahu Anabí Zahur le Tove Amar. ¿No? Amarle Eliyahu le Rabbi Shimon. Dijo Eliyahu Anabí a Rabbi Shimon. Rabbi. Fíjense la humildad, le llama a Rabbi Shimon Rabbi. Kama zakaat, ¿qué zehut tienes tú? De me'ay chabura dilach, de esta obra que tú estás escribiendo, itparnesun, tendrán parnasá no monetaria, espiritual, kama ilae, muchos elevados, ya vamos a entender, ad de itgalá letatae, hasta que llegue una época que se revelará a los de abajo. Besof Yemé, al final de la historia se revelará fuertemente el Zohar para todos. Ubeginé, ubishut, este estudio de Kabbalah, Beshavte Mishel Achuzato, empezará el retorno a la tierra de Israel. Veish el Mishpachtot Ashuvu, hasta aquí. Empezará a retornar cada familia a la tierra de Israel. Y de aquí aprendemos claramente שהחיבור מהזוהר היה עתיד להיות גנוז. El mismo Eliyahu Anabí le avisó a Rabbi Shimon Bar Yochai que el libro de Zohar va a ser oculto, porque le dijo que eso servirá para Parnasá de los elevados, se refiere celestiales. ובאותו זמן יתנו ממנו העליונים, הם המלאכים, עד שיבוא הדור האחרון בסוף הימים ויתגלה לתחתונים. Y ese será el zehut de retornar. La última línea de la página. De Iuay Sefer HaZohar, dice el Zohar mismo. Ipkedun, no, que falta. Be Galuta, Berajame. Con el zehut de Zohar saldremos del Galut. Aquí vamos a pasar. Empieza aquí en el libro aclarar. Regresemos a la época de los Geonim. Los Geonim tenían Kabbalah, sabían Kabbalah. ¿Cuál es la prueba que los Geonim sabían Kabbalah? Los Geonim no tienen el libro de Zohar, pero tienen Kabbalah. ¿De dónde sabemos? Aquí hay una prueba muy fuerte, muy importante para la historia. Que Vishe Mujaj, estoy en la segunda línea, en la segunda parte. Mishilato Sherav Paltoy Gaon, que pregunta a Rabbi Gaon. A veces cuando ves la pregunta, entiendes la profundidad. Y le pregunta así, Ashela Aita, eso fue en el año 1000, entre 939, ahí, en el año 1000 aprox, pregunta así, Odot ayachas ben esas sefirot le yud gimel midot shel rachamim, shnei musagim shel Chazal. Él empieza a preguntar, oye, conéctame, explícame la conexión entre las 10 sefirot y los 13 tributos de Akadosh Baruj Hu. ¿Cómo conectas todas las 10 con los 13? Y empieza a hablar entre ellos todo un tema aquí de las conexiones. Oye, eso no sé, eso no está ni en la Gemara, ni está, no se hablaba normalmente. El hecho que estos dos Geonim hablan de estas cosas, entendemos que tenían Kabbalah, no con Zohar. Es la Kabbalah que queda de generación en generación. Me voy a la página La Medalef abajo. Aquí hay arriba, en la página La Medalef arriba, hay otra versión. Bueno, lo leo. Y es mi shetón Sefer HaZohar vale mi Babel. Hay quien dice que el libro de Zohar llegó desde Babilonia. Ahí lo encontraron. Y llegó a Sfon África, al norte de África. Eso será que Marruecos por allá arriba.
כבר בסוף האלף הרביעי, על ידי תלמידי רבי גאון, los alumnos de רבי גאון lo trajeron de Babilonia para allá, que se llama Rav Nissim Bar Yaakov, והגיעו מצפון אפריקה ללמוד בישיבתו בפומבידיטה. En la yeshiva en Pumbedita iban a estudiar todo esto. Es decir, hay muchos canales que demuestran los rastros de todo el Zohar. Abajo, Ajet Kufat Geonim empezó a pasar a la Kufat de los Rishonim, como dice Rabbi Chaim Vital. Ahora, en Nachmanides no para de hablar de Kabbalah, pero no escribió algo solo de Kabbalah. ¿Dónde está la Kabbalah del Nachmanides? Que Nachmanides se marca el último, así le llaman, Achron Mekubalea Emet. El último de los cabalistas de Emet. Emet lo quieren decir es que lo que recibió fue de boca en boca, de boca en boca, hasta el Nachmanides. Porque después del Nachmanides ya se empieza a revelar el libro. Sea a través de él, sea a través de otro, no importa. Pero Nachmanides se marca como el último de la generación sin Zohar. Y coincide con la versión de Ahora, que encuentra y lo manda. él sabe Kabbalah. ¿Dónde sabes que sabe Kabbalah? En la Esperushim de la Parashá, de repente el Nachmanides vuela y te mete algo anormal que entiende que me está hablando a mí, que no sé nada, pero sí quiere decir, oye, aquí hay algo muy elevado que tiene que ver con cosas, te lo insinúa, pero de las palabras, cuando la lees bien, ves que sabe mucho más de lo que te está diciendo, pero por mí, no habla mucho. Pero se nota que tenía un gran acceso a mucha información de la Kabbalah. Además, que escribe un Perú sobre Sefer HaYetzirah. Y Sefer HaYetzirah existe. El segundo, pásense a la página Lamed Dalet. Le estoy resumiendo mucho para no leer tanto y cansarles. Lamed Dalet. Otro gran cabalista de la última generación antes del Zohar que se revela es el Ra'avad. El Ra'avad todos le conocen que es un gran comentarista del Maimónides. Gran comentarista es una palabra un poco suave. Es un gran atacante. Ataca mucho al Maimónides. Tú ves el Ra'avad y el Maimónides. El Ra'avad ataca fuertemente al Maimónides. ¿Por qué? Maimónides es mucha lógica terrenal, lo opuesto a toda la Kabbalah, ¿no? El Rambam hasta, si el versículo dice que 3 malajim aparecieron a Abraham Avinu, el Rambam dice, lo soñó. Él muy filosófico, muy terrenal, el Ra'avad es cabalista. Entonces, cuando el Ra'avad escribe sobre el Rambam, se enfocan a la halajá, pero se nota la gran diferencia entre los dos. Dice el Ra'avad así, esto está interesante. Nazkir Sharavad beakdamato lebiuro le Sefer HaYetzirah. El Ra'avad, que era gran cabalista y escribió un perush sobre Sefer HaYetzirah, kotev she'avot ha'kedoshim af em asku besodot verazim. Desde los patriarcas y todos los que vinieron después, todos nuestros antepasados estudiaban esta parte profunda de la Kabbalah. Vekiblu et asodot ve'arazim mi malaché Elión. Tenían conexión con malachim desde los primeros patriarcas, que les enseñaba todo. Era su maestro. Velekol echad mehem haya Rav meyuchad. Cada uno tenía su Rav. Y aquí trae la lista. Veces she'amu balei Kabbalah. Fíjense aquí, él ya dice el nombre claramente Kabbalah. Y así dijeron los balei Kabbalah. Está hablando un jajam que no vio el Zohar. Rabosh el Adam Arishon se llamaba Raziel. El maestro de Adam Arishon era el ángel Raziel. Raziel Amalach. Pero no sé si tiene que ver. Ok. Raziel, ¿de qué palabra viene Raz? Sod. No Raz. Sod. Raziel, el secreto de Dios. Empezó a revelarle todos los secretos.
el Ralbag, un comentarista, también muy razonable, así tipo Maimónides, el Ralbag dice un perush maravilloso sobre los árboles de Gan Eden. ¿Qué es un árbol en Gan Eden? ¿Dónde estaba Adam Arishon? ¿En un jardín así literal? Sí. ¿Pero qué? ¿Un jardín bonito botánico se llama Gan Eden? Dice el Ralbag, sabiduría se llama árbol. La Torah se llama un árbol. Es un árbol. Árbol es símbolo de sabiduría. El Gan Eden era árboles de sabiduría. Sí, muy bien. Adam Arishon andaba aprendiendo. Hay árboles normales que son entendimientos básicos. Oye, Adam, agarra 2 piedras, frótalas, sale fuego. Agarra ese pollo, mátale, haz asado. ¿Cómo llegó todo eso a Adam? Adam Arishon no es ese hippie que sale con un bate de béisbol de una cueva. Adam Arishon tenía todo, porque tenía maestros. El maestro de la Kabbalah se llamaba Raziel. Rabo Shel Shem se llama Yufiel. Rabo Shel Abraham Avinu, Tzadkiel. Rabo Shel Yitzhak, Rafael. Rabo Shel Yaakov, Peliel. Rabo Shel Yosef, Gabriel. Rabo Shel Moshe, Matatron. Rabo Shel Eliyahu, Maltiel. וכל אחד מאלו המלאכים היה מוסר קבלה לתלמידו בספר או בעל פה כדי להחכימו ולהעמידו על עתידות. Y cada uno de ellos se sentaba con él y le decía, escribe así, así. Uno de los últimos testimonios que tenemos de alguien que tenía este tipo de conexión es Rabbi Yosef Karo, que tenía el Malach HaMagid. Eso era obvio porque los alumnos escuchaban una voz y no veían a nadie. No, ellos son ya Eliyahu Naví. Todos son Eliyahu. Aquí habla de Malachim. Ese es el motivo que en todos los libros de Kabbalah, como voy a comprobar en el nuevo libro que estoy escribiendo, están llenos de profecías que se están cumpliendo en nuestros días. ¿Cómo sabían esas cosas? ¿Cómo podían atinarle a detalles anormales que están ocurriendo? Respuesta, alguien de arriba soplaba. Y se empezaron a escribir muchos libros durante la historia. Ok. Aquí ahorita nada más me toca cerrar la historia de Rabbi Moshe de León y con eso terminamos. Rabbi Yitzhak de Minaco viaja a conocer a Rabbi Moshe de León y decirle de dónde lo sacas, de dónde todo esto. Cuando llega, fallece. Platica ahora. Rabbi Yitzhak de Minaco llega ya como mitnaged, en contra. Ya llega con contra. Y el primer documento que él manda es un testimonio de él con una plática que tiene con la esposa de Rabbi Moshe de León. La esposa le dice a Rabbi Yitzhak de Minaco, yo le decía a mi esposo, ¿por qué dices que lo escribió Rabbi Shimon Bar Yochai? Di que lo escribiste tú. Tendrás mucho más privilegio en el mundo. Que todos vean lo que tú sabes. Y él le contesta, no, lo voy a publicar a nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai. De esas palabras, en la primera carta que manda Rabbi Yitzhak de Minaco, quiere él decir que la mujer le quiso decir al esposo, tú lo escribes, ponlo a tu nombre. Él nada más dice, en otras palabras, tú lo inventas, ponlo a tu nombre. ¿Qué pasa? Al final,
de la vida de Rabbi Yitzhak de Minaco, que se clavó más, él mismo ya reconoce que es original de Rabbi Shimon Bar Yochai. Y se entiende que lo que la esposa le dijo a Rabbi Moshe de León era, si es algo que nadie tiene y tú eres el primero que lo tiene, oculta que es antiguo y acredítatelo para que tu nombre sea, o sea, podría ser Rabbi Moshe de León como el Arizal, porque al final a nadie le molesta que lo que dijo el Arizal fue él, sino lo que dijo, porque si cuadra y tiene lógica y tiene pruebas, Baruch Haba. Entonces lo que a ella le seducía es, dilo en tu nombre. Y él dijo, no, no es mío. ¿Cuál es la prueba que no él lo escribió? Sus libros. Él tiene libros. Él tiene libros de Kabbalah que él escribió, tanto antes como después. Y cuando ves el nivel y el lenguaje, entiendes que no tiene que ver uno con el otro. Desde entonces, a raíz que Rabbi Yitzhak de Minaco al final, él mismo, que lo investigó a fondo, reconoce que es manuscritos encontrados, y todo lo que Rabbi Moshe de León estaba haciendo, y que la mujer testimonia que él estaba todo el día con esas hojas, era ordenarlo. ¿Se acuerdan que dijimos la semana pasada que lo que se encontró, qué era? Pergaminos y pergaminos, bloques y bloques. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se imprime algo así? ¿Cómo se escribe algo así? ¿Con qué orden? ¿En el orden que me llegó en la mesa así? Lo que hizo al parecer es ponerle orden. A lo mejor en base a las parashiot, a lo mejor es de él, no averigüe si él lo puso a nombre de parashiot o más después, a lo mejor él. Pero lo que quiero decir es, lo ordenó para que cuando uno lo lea, tenga secuencia, tenga lógica. Hasta aquí vimos hoy la época desde que desaparece hasta la época que se revela. Ahorita nos toca, la semana que entra, Bezat Hashem, el apogeo del Zohar cuando ya se imprime. Y al imprimirse, ya lo tienen muchos en el mundo, especialmente en Tzfat. La semana que entra vamos a hablar de la Kabbalah de Tzfat, donde en un solo lugar se encuentran los más grandes cabalistas de la generación. El Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, Rabbi Moshe el Kabetz, el que escribió el Ejadodí, Rabbi Chaim Vital, todos los alumnos de ellos, el Arizal con sus alumnos, Rabbi Yosef Karo, Rabbi Moshe, el Alshich HaKadosh, una ciudad cargadísima que en esa época la Kabbalah y el Zohar tiene una gran apogeo. Solo que ahí hay dos escuelas, la escuela del Ramak y la escuela del Arizal. Ojalá lograré yo, y eso tengo la tarea esta semana, estudiarlo a fondo para transmitirlo bien, explicar bien la diferencia entre la Kabbalah del Ramak y la Kabbalah del Arizal, que no se contradicen, se complementan, pero ¿qué es Kabbalah Ramak y qué es Kabbalah